Mira, Lola, dijo don Manuel, disimulando muy mal su cólera, te has propuesto exasperarme. No. Provocarme con tus desprecios. No. Hacerme chico. No. ¿Qué, pues, entonces, porque no hablas, porque no contestas en forma, porque te reduces a contestarme monosílabos? ¿Quieres que hable? Sí. Ay, Dios mío, qué flojera, dijo Lola, manifestando con un gestito que le repugnaba ocuparse de aquel asunto. Volvemos a empezar de nuevo, sea por el amor de Dios. Dejó sus últimos postizos sobre el tocador, se quitó los anillos, y levantándose dijo: Espérame tantito. Hay ciertas frases que la mujer querida sabe gorjear. Hay momentos en que la compañera de nuestra vida trina no sabemos qué notas misteriosas, notas arrancadas a los dulcísimos preludios amorosos, a las horas idas de las primeras caricias, notas de aurora que traen siempre una reminiscencia al corazón, un soplo de las brisas que volaron, un encanto en fin, al cual somos sensibles. Lola se levantó de su asiento, y en el oído de don Manuel quedaron vibrando estas palabras. Espérame tantito. Don Manuel sentía desleírse la ambrosia de estas palabras en la amargura de sus dudas, y experimentaba los efectos de una extraña mezcla de voluptuosidades y dolores, que son una de las fases de los celos. Lola entretanto se había acercado a su vestidor para quitarse unas botitas que le oprimían el pie más de lo que convenía a una situación seria. Metió Lola sus piececitos en unas chinelas de raso acolchadas, y se cubrió con un peinador blanco de muselina. Cruzóse sobre el pecho los dos lados del peinador, con el mismo movimiento con que se les cerrara a los niños las puertas de un teatrito de títeres, diciéndoles: Ea, basta por hoy, se acabó. Enseguida Lola dirigió al pasar una mirada al espejo, lo cual equivaldría entre combatientes a asegurarse de si la pistola tenía cápsula, después de lo cual, Lola se sentó en una gondola frente a su marido. Caballero, estoy a las órdenes de usted. Lola sabía bien, mejor que nosotros, el efecto mágico de esta frase, medio pedante y casi a primera vista fuera de la situación. Pero la chanza es un recurso de la oratoria familiar de más efecto que todos los tropos conocidos y que todos los giros del lenguaje. Aquel caballero, estoy a las órdenes de usted, dicho con la vocecita dulce de Lola, aquella cara ovalada, fresca, ingenua, inocente, aquel conjunto que constituye al ángel del hogar a la mujer bajo una de sus fases más risueñas. Aquella pieza confortable, aromatizada, en la que se respiraba cierto sosiego voluptuoso, cierto misterio dulce. Todo aquello estaba iluminado por la luz siniestra de los celos. Allí había como una tercera mano, trazando signos extraños en aquel ambiente de amor. En aquel nido humano tan apacible en otros días. Lola, lo repetimos, era buena, era pura, era adorable, y según hemos podido ya apreciar, era superior a don Manuel. Vivía, o mejor dicho, era capaz de vivir mentalmente en una esfera de idealidad superior a la que le había tocado en suerte. Por parte de don Manuel, sentía como si una mano de plomo lo pudiera soltar apenas de entre los bultos de casimires y muselinas para entrever una felicidad, que por difícil de entender había renunciado a estudiar. La vida de la inteligencia abre tan anchos caminos al pensamiento humano, que a medida que éste avanza por los campos de lo ideal y de lo imperecedero, encuentra nuevas fuentes de vida y de vigor, de entusiasmo y de fe. Pero los perezosos, los vulgares, los que simplifican la ciencia de la vida reduciéndola a los estrechos límites de la parte vegetativa y animal, los que al hojear el libro de filosofía, bostezan ante los logaritmos de la existencia espiritual, suelen, como don Manuel, encontrarse algún día impotentes para penetrar a un cielo que adivinan en un momento lúcido y que vuelve a perderse en las tinieblas de su ignorancia como un meteoro. A don Manuel estaba pasando todo esto en aquellos momentos. Se sintió inclinado a alcanzar con la mano aquel mundo espiritual que se le escapaba ante una impotencia de que él mismo no se daba cuenta. Vio a su mujer, la contempló en silencio y le pareció bonita. Pero a la vez sintió como si aquella mujer de quien él era dueño estuviese poniendo una barrera entre ambos, barrera que le impedía a don Manuel enseñorearse con su legítima propiedad. Fue entonces el propietario, el marido en virtud del contrato social, el comerciante de inventario y partida doble el que se reveló en don Manuel. No fue ni el amante, ni el esposo, ni el hombre fue el dueño de la casa quien vio a Lola, rebosando en el deseo de encontrarla culpable, porque cosa rara. El celoso desea la certidumbre del crimen más que la de la inocencia, porque este deseo se ha engendrado en medio de los movimientos de la ira y del encono. El celoso goza con la idea de llegar a una solución, y en medio de su perturbación siente el halago de lo trágico, de lo espantoso, como si fuera una caricia infernal. Probarle a Lola que era criminal, hubiera sido en aquellos momentos para don Manuel una especie de placer salvaje de que estaba sediento. Pero este principio de despecho y de injusticia parecían replegarse ante la tranquila actitud de Lola, ante su semblante sereno, como el de la inocencia. Era como el resplandor del ángel ante la nube del odio, el que contenía a don Manuel para no hablar. Lola miraba a su marido, y sin duda notaba en él lo que un ánimo tranquilo nota de incoherente y repulsivo en un loco o en un ebrio.
Tan elocuente era así el silencio que reinaba en la habitación. Este silencio fue interrumpido por la voz de don Manuel. Su voz fue áspera y ronca, y hacía el mismo efecto que haría una de esas aves nocturnas graznadoras introducida en el nido de una tortola. Lola, dijo de repente don Manuel. ¡Ay Jesús! Exclamó Lola estremeciéndose, más por echar en cara a su marido su aspereza, que porque su sistema nervioso se hubiese conmovido. Volvió a reinar el silencio. Era ese silencio soporoso y amargo de la desavenencia doméstica. Manuel, por su parte, no encontraba la manera de abordar aquella cuestión que a él le parecía embarazosa y difícil, porque el celoso tiene siempre el temor de parecerlo, y vive en la más amarga lucha entre su dignidad y su duda, entre su amor propio y su despecho, entre la repugnancia de confesarse ultrajado y el derecho de reclamar el ultraje. Lola esperaba, según hemos dicho, tranquila, porque empezaba por ser pura y acababa por palpar la incompetencia de aquel juez parcial, medio loco y medio desgraciado. Pregunta mi curiosidad, dijo Lola inclinándose y apoyando su mejilla en una manita de marfil ceñida por los encajes del peinador, vamos a estarnos toda la santa noche uno enfrente de otro sin hablar. Lola, dijo enseguida don Manuel sin saber lo que iba a decir, pero queriendo decir algo, vio. Lola, es preciso que, porque, en fin, en esta situación, como comprenderás perfectamente, es imposible, vamos, que, esto no puede ser, al menos, tal es mi convicción. Porque si al menos, quiere decir, si yo encontrara que tú, que te defendías y que, pero. Después de una pausa, Lola hizo una mueca de las más graciosas, y dijo enseguida, dando a su voz la dulzura de que era susceptible. Tenga usted la bondad, señor marido, de traducirme al castellano todo ese raudal de palabras con que se ha servido usted obsequiarme. Parece que te burlas. No. Este no, tuvo una entonación que no es para descrita. Y cuidado con provocaciones, dijo don Manuel rugiendo de ira. Hola, dijo Lola reclinándose en el respaldo del sillón. Nos ponemos furiosos, tomamos las actitudes de Otelo, engruesamos la voz y amenazamos a nuestra querida esposita. Muy bien me parece, señor don Manuel, muy bien, esos son los efectos raros de... ¿De qué? Interrumpió don Manuel. Los efectos raros de esa majaderia que se llama celos. Majaderia. Sí, señorito, no es otra cosa porque usted se ataranta. Y todo un señor de patillas y dueño de cajón de ropa se permite descender hasta la clase de esos pobres maridos de cuartito, que maltratan a sus mujeres y tienen que dirimir sus dificultades y sus disputas ante un juez de lo criminal. Juez de lo criminal, exclamó don Manuel que estaba pronto a asustarse de todo. Juez de lo criminal, ¿de qué crimen hablas? Ah, ¿con qué esas tenemos? Juez de lo criminal, bien se conoce, mujer infiel, que no tienes en la cabeza más que crímenes, y de qué otra cosa puede ocuparse quién. Pido la palabra, dijo Lola con una gravedad cómica, de lo más primoroso. Se le ha deslizado a usted una frase, señor marido, contra la cual protesto solemnemente, contra la cual me declaro con toda la energía de que usted no me había creído hasta ahora capaz. ¿Qué frase es esa? Ha dicho usted, si mal no lo recuerdo, esto, mujer infiel. Yo. Sí. Mujer infiel. Mujer infiel. He dicho bien, lo ratifico, lo afirmo, mujer infiel, mujer perjura, mujer. Cheaton, las pruebas. Las pruebas. Alabán. Es usted infiel, supuesto que da lugar a que las gentes fijen la atención en actos que, cuando menos llamarían la atención del marido, menos del marido más. Del marido más marido que se conoce, es usted infiel porque ese hombre viene todas las tardes. ¿Qué hombre? Él. ¿Quién es él? Deseas que te repita su nombre, que te refresque la sangre, que te diga quién es. Habráse visto impertinencia con que tú no sabes a quién me refiero. No. Ah, con que no sabes quién viene todas las tardes. Yo. Sí. Yo sé que viene todas las tardes. Ahora verás, todas las tardes, González. Ah no, no es él, porque González viene rara vez, Villasana. No, porque Villasana nunca viene, Villasana. Ah, entonces ya caigo, el que viene todas las tardes, quiere decir, el mismo que viene todas las tardes es. Ese es ya merito te lo digo, ese es Subieta. Don Manuel, que había estado oyendo a Mellá Peroración retorciéndose los dedos y mordiéndose los labios, se quedó viendo a Lola con una expresión de ira tal, que no encontrando palabra con que expresar lo que sentía, se conformó con mecerse, haciendo oscilar su cabeza de atrás a adelante como si en aquel vaivén hubiese encontrado don Manuel algo más elocuente que la palabra y que los gritos. Pero como este movimiento, que por otra parte no es del todo desconocido en la mímica teatral, se prolongase más de lo que un actor sobre hubiera prolongado en el palco escénico, Lola dijo. Ay Jesús, ¿qué te da, hombre de Dios? ¿Qué quiere decir esa oscilación? Si pareces un péndulo, sabes que te estás volviendo loco.
Don Manuel se paró de un brinco, abrió la puerta, y se salió de la recámara. Lola se quedó sentada, pero cuando estuvo sola fue cuando hubiera podido notarse en su fisonomía un cambio completo. Pareció que un genio invisible había arrancado a Lola la careta con que se ostentaba risueña, festiva y pueril, y que en su lugar había exhibido la cara de una mujer agobiada por un largo sufrimiento moral. Clavó la vista hacia sus pies, y enseguida se irguió como para sus pulmones tomasen una gran cantidad de aire, y suspiró profundamente. Don Manuel había ido a sentarse en uno de los sillones de la sala. Lola no se movió. Don Manuel, por su parte, no hizo ruido sino después de un largo rato en que se notó que había encendido un cigarro. Así pasó más de un cuarto de hora. Lola pensaba en si sería o no conveniente llamar a su marido. Don Manuel no entraba por no dar su brazo a torcer. Volvió a transcurrir otro cuarto de hora. Don Manuel creía que había transcurrido un siglo, a pesar de que el reloj de la sala solo había sonado 2 veces. Lola fue por fin, la que se decidió a hablar. Se levantó de su gondola y se dirigió a la puerta de la sala y preguntó con voz débil. ¿No vienes? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? La elocuencia del lenguaje ha llegado hasta inventar esta frase que hemos convenido en llamar concluyente, sin que por eso deje de ser impolítica. Lola regresó a su gondola. Al cabo de un rato, don Manuel fue quien entró a la recámara, y sin decir una palabra empezó a desnudarse. Lola era quien todas las noches daba cuerda al reloj de don Manuel y lo ponía en la relojera. Esa noche don Manuel, por la primera, en 7 años, le dio cuerda a su reloj. Lola, que era capaz de resistir una tempestad, no resistió a esta prueba. Clavaba sus ojos en las manos de su marido y en el reloj, pareciéndole que en cada vuelta de la llave, su marido trituraba, una tras otra, todas las flores de un ramillete de 7 años. Lola sintió ese traquidito particular de la laringe que precede a la efusión de una lágrima. Esta asomó extendiéndose sobre el borde de sus párpados inferiores, y prestando a los ojos de Lola un brillo que si don Manuel hubiera sabido comprenderlo habría abrazado a su mujer. Un momento después don Manuel torció la llave del quinqué y la habitación se sumergió de pronto en las tinieblas. 7. El aprendiz. A eso de las 8 de una mañana de diciembre, don Trinidad Domínguez, maestro herrero, se asomaba a la puerta de su taller dando visible muestra de impaciencia. Avanzaba hacia la calle algunos pasos, y recorría con la vista a lo largo de la calle en una y otra dirección, como en espera de alguno. Enseguida volvía a la fragua, y con la paleta y el hierro de atizar removía los carbones y tiraba 2 o 3 veces del cordel del fuelle, para tener la lumbre a punto para cuando fuera necesaria. Hecha esta operación, volvía a asomarse, y se rascaba la cabeza, manifestando cada vez más desasosiego. Después de más de media hora de espera, divisó un muchacho que se acercaba corriendo en dirección a él. ¿Qué hay?, le preguntó cuando se hubo acercado. Pues nada, dijo el muchacho, don Catarino no está en la pulqueria. ¿Y los otros? De don Antonio me dijo el diurno que ayer lo hirieron. Adiós, dijo el herrero, ya ese barrio con los otros a la chinche. Y el herrero dio una patada en el suelo, y enseguida dijo al muchacho. Mira, ven casa de don Agapito, y le dices, que si me puede prestar 2 oficiales, que yo le ayudaré después. Iba a irse el muchacho, cuando el herrero agregó. Oye, dile que tengo una obra de compromiso que ya sabe. Oye, que no más me los preste por hoy, que mañana se los vuelvo, corre. El muchacho echó a correr. Volvió a tirar el herrero del cordel del fuelle y se paró en la puerta de su casa. Buenos días, don Trinidad, le dijo un carpintero. ¿Qué hay, maestro?, le contestó el herrero, ¿cómo ha pasado usted la noche? Bien, bendito sea Dios, ¿y usted? Yo aquí dado a los. ¿Por qué? Pues, ¿qué ha sucedido? Nada, amigo, estos oficiales. No han venido. No, que han de venir. Ni los muchachos. Nadie. Pues ahora sí la hizo usted, amigo. ¿Qué quiere usted, maestro, si estos artesanos? Va, con que lo mismo estoy yo, pues creerá usted que solo Pablo el de la pierna ha venido al obrador. Vaya, sí lo creo. Ya se sabe, amigo, que los lunes. Malditos lunes. No parece sino que no tienen todo el santo día del domingo para emborracharse. No, si de a tiro la raspan, amigo, y que me canso de decírselo, aquí no hay San Lunes. Y luego, que como dicen vulgarmente, tendrá usted algún compromiso. Pues usted figúrese, amigo, las rejas del señor licenciado que hace 3 semanas que debían haberse acabado, y el sábado vino, y la verdad, amigo, también uno aunque sea pobre tiene uno vergüenza. No que por unos, pierden todos. El pecado del ratón, amigo. Ay, el señor licenciado vino, y que si los artesanos mexicanos por aquí, y los artesanos mexicanos por allí. Y también, pues diga usted, ¿uno qué culpa tiene? Pues uno tiene que contar con los brazos, ¿y pa' qué? Pa' que le vayan saliendo a uno con que no vienen.
Y lo peor es que cuando no hay trabajo, es cuando le vienen a uno a pedir y a rogar. Y vienen a pedir trabajo el jueves. Pues así me sucede, amigo. ¿Y qué? ¿No los ha mandado buscar? Ya fue el muchacho. ¿Y qué dice? Pues dice que hirieron a Antonio. Oiga, ¿quién es Antonio? Adiós. Pues el turnito. ¿Cuál tiene la frazadita parda y el sombrerito de petate de esos chicos? Ah, el que sacó usted del hospital. El mismo. Y ya lo hirieron otra vez. Pues ya usted verá. Pues ese sí que, de a tiro. Pues un día lo matan porque creo que es medio maloso él. Alabado sea, pues sí es de lo bueno. Ay, no me anda sonsocando a los otros, y luego que la negra esa de la Tomasa. La del 8. Sí, pues ahí no anda con celos de la otra del sargento. Mala gente, señor, mala gente. Pues lo que yo me figuro, es que la Tomasa jaló recio el domingo. Vaya, y el lunes. Y la muy, me ha dejado sin oficiales. Si es una muerte, oiga usted, ¿sabe usted, dónde ha de estar Toribio? ¿Dónde? Pues ese se va a beber los lunes hasta la Candelaria. Adiós. Por vida de usted, con que el vaquero que trae las vacas de don Gavino me lo dijo. Pues ese debe saberlo, porque viene por ese rumbo todas las mañanas. Vaya, amigo, pues siento los cuidados. Gracias, amigo. Con que hasta lueguito, de Trinidad. Hasta luego, maestro. Esta conversación sirvió para calmar un tanto la inquietud del herrero, quien volvió a atizar los carbones, y a dirigir desconsoladoras miradas a unas varillas de hierro que eran el material del señor licenciado. Volvió a asomarse a la puerta, y en esta vez no fue el muchacho que se había ido, sino otro, el que se dirigió a don Trinidad. Era un niño como de 12 años, y quien en su porte y sus maneras revelaba no pertenecer a la ínfima clase del pueblo. Dispense usted, le dijo al herrero, ¿tiene usted trabajo? Trabajo, repitió don Trinidad. Sí, algo en que yo pueda ocuparme. Usted, tú, trabajo, ¿y de qué clase? Es que yo quiero ser herrero. El herrero vio a aquel niño de pies a cabeza. Trabajo, dijo el herrero al cabo de un rato, y luego salen con que se cansan. Yo no me canso. Eso dicen todos. Menos yo, dijo el niño, porque tengo necesidad de mantener a mi padre con el producto de mi trabajo. Pues que luego quiere ganar. Tan luego como yo sirva de algo. Vaya, pues empezarás por jalar el fuelle, pero como aprendiz. A esta sazón llegaron a la herrería el muchacho enviado y los dos oficiales. Entren, los manda mi compadre. Sí, nos manda. Pues a trabajar. ¿Qué se hace? Dijo uno de los oficiales. Vamos a armar esas rejas. Los dos oficiales dirigieron una mirada a las varillas de hierro como cansándose anticipadamente ante la dureza del metal. ¿Y a cómo paga? Dijo uno. Adiós, que no saben, pues a cómo mi compadre. ¿Qué dice? Vale, le dijo un oficial al otro. Pues vamos, contestó el interpelado dejando hacia un lado su frazada. El maestro tomó una varilla, uno de los oficiales atizó y el nuevo aprendiz comenzó a tirar del fuelle. ¿Ontan los machos? Preguntó un oficial. Allí, le dijo el maestro. Y los dos oficiales se proveyeron de su respectivo martillo. Y está buena la cochina. Con una calda y 2 calentones nos vamos viejos, dijo el maestro. Ala va, agregó después de un rato, y saco del fogón el hierro candente que despedía un vivo resplandor, lo apoyó en la cochina, y los dos oficiales descargaron sus compasados golpes. Hermosas chispas brotaban del hierro que fue tomando el rojo, el color de hormiga, y el de higado gradualmente. El calentón, dijo el maestro. Y volvió a sonar el soplo del aleribis, y a desprenderse de la llama azul ese torbellino de chispas del carbón que se perdían en la campana como huyendo del soplo. Al hacer la segunda calda uno de los oficiales arrojó sobre el hierro más arena de la necesaria, y el maestro dijo con aplomo. No empanice. El aprendiz entre tanto no perdía movimiento ni dejaba de retener en la memoria cada uno de aquellos términos extraños. Al sonar las 12, los dos oficiales suspendieron el trabajo y se retiraron para almorzar. El nuevo aprendiz permaneció de pie, esperando las órdenes del maestro, quien, después de contemplarlo, le dijo. ¿Te habrás cansado? No, maestro, y aún me considero con fuerza para manejar el macho. ¿Tú? Sí, ¿quiere usted probarme? Ya lo veremos. Pues entonces sabes. Puedo ayudar a usted a hacer una calda sin empanizar como el oficial. Tú eres herrero. Empiezo a hacerlo. A la tarde nos veremos, y, si te aplicas, pronto ganarás dinero. A las 2 de la tarde no se presentó en la herrería sino uno solo de los dos oficiales. Pues el otro, preguntó el maestro. Pues por más que le dije. ¿Qué? Pues siempre se lo agarraron a las tomadas y no quiso venir. El aprendiz que había llegado un cuarto de hora antes que el oficial, le dijo al maestro.
Yo tomo el otro macho. Tú. Sí, maestro. Pero primero enfrió. Y diciendo esto tomo una varilla y la apoyo en la cochina. Dale, dijo. Y el aprendiz blandió el macho y con admirable tino majo. ¿Sabrás entrar a tiempo? Le preguntó el maestro. ¿Por qué no? Contestó el aprendiz. Este sabe, dijo el oficial. Vamos a ver, dijo el maestro atizando. Procedieron a la operación, y la nueva calda no tuvo que extrañar al oficial. El trabajo no se interrumpió hasta las 6 de la tarde, hora en que cansado el oficial, se despidió del maestro. El aprendiz no estaba fatigado, por el contrario, rebosaba vida y parecía dispuesto a continuar. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el maestro. Me llamo Gabriel. ¿Con qué te gusta el oficio? Sí, yo quiero ser artesano. ¿Y por qué has preferido este oficio? Porque me gusta dominar el hierro, y porque veo que el hombre puede más que el metal, supuesto que lo funde y lo liga, lo forja, lo divide, y lo hace llorar lágrimas de fuego. El maestro se quedó viendo a Gabriel con cierto asombro. Tú sabes leer. ¿En qué lo conoce usted? En que eso que me dices es de libro, no es verdad. Es mío, pero bien puede estar en algún libro. ¿Y sabes escribir? Sí, sé. ¿Y contar? Eso es muy fácil. Fácil, ¿tú crees que todo es fácil? Queriendo, sí, todo es fácil. Sácame esta cuenta. A ver. Me pagan a 12 pesos quintal de hierro labrado, y a mí me cuesta 4. Voy a hacer 3 rejas para el señor licenciado, que han de sacar 13 varillas cada una y 5 travesaños. Gabriel había tomado un carbón de la fragua y escribía en la pared los números que iba oyendo. ¿Cuánto pesa cada varilla? 4 libras. ¿Y cada travesaño? 10, ¿cuánto gano? Entran 3 quintales y 6 libras. La yerre en las libras. Le quitaré de curaje a los travesaños. Entonces gana usted 24 pesos. Las rayas, pensó el maestro, pues es verdad, tienes razón. Tú me harás las cuentas, y mira, lleva a tu casa esa peseta por tu trabajo. Gracias, dijo Gabriel, y se despidió de su maestro. Así empezó Gabriel su oficio de cerrajero. 8. Los negocios de los agentes. Necesitamos dar al lector algunas noticias acerca de la ruina de Santiago. Muy poco tardó en convencerse el pobre anciano, que había caído en una verdadera emboscada, y a partir del momento en que sospechó el fraude, no cesó en sus pesquisas e indagaciones hasta lograr poner el negocio en tela de juicio. Santiago empezó a devorar lentamente su agonía en las antesalas y los juzgados, en los corredores y en el Palacio de Justicia, entre la lenta y desesperante tramitación judicial, y la inercia de los empleados de justicia. Cada paso en la causa era el movimiento de una sola molécula, con respecto a aquel todo gigantesco que se llamaba causa. Quedábanle a don Santiago escasísimos recursos que disminuían de día en día, convirtiéndose en papel sellado, en sacar copias, firmas, informes y palabras. Quedábale también poca esperanza de reunirse con su dinero, y tomó la resolución de introducir notables economías en su género de vida. Gabriel se educaba en una escuela gratuita, pero después buscó trabajo en las herrerías, de puerta en puerta. Cuando lo consiguió, buscó su educación en una escuela nocturna para adultos, y ya había logrado llevar semanariamente una pequeña raya a don Santiago, quien, como hemos dicho, no descansaba un momento en sus pesquisas y gestiones cerca de la justicia. En cuanto a Estefania, tuvo tiempo de ponerse en salvo, no sin escribir antes la siguiente carta. C. DVD, etc. Muy señor mío. Jamás hubiera ocurrido a usted en ninguna de las tribulaciones de mi vida a no ser en el caso en que, obligada por 1000 circunstancias desgraciadas, no me quedara más arbitrio que apelar a la caballerosidad de usted. ¿Se acuerda usted de la temporada de San Angel? ¿Recuerda usted las circunstancias en que se encontraba hace 14 años? Yo sí me acuerdo perfectamente, estuvimos en el Cabrío varias mañanas. Recuerde usted a aquella pobre mujer a quien usted amó, recuerde usted a su pastora, como usted la llamaba, recuerde usted lo que esa mujer lo amó, lo mucho que sufrió por usted, lo crédula que fue, y tendrá una idea de lo desgraciada que ha sido después. Usted lo sabe bien, tenía yo por desgracia una persona de quien dependía, y al sentir que era yo madre, vacilé entre revelar a usted mi estado, y huir del lado de mi verdugo para vivir con usted y con nuestro hijo, o callar resignada para evitar las iras de mi verdugo odioso, iras que se hubieran descargado contra usted a quien tanto amaba. Preferí callar, contentándome con el recuerdo de nuestras pasadas dichas, y con acariciar a nombre de usted y al mío, a mi pequeña Eloísa, a quien no ha querido usted reconocer, pero a quien reconocen todos en la fisonomía. Hoy me veo precisada a ausentarme de la capital por un cuidado de familia, y creo llegada la vez en que un padre generoso y bueno, como lo es usted, ya que no supo ser amante agradecido, recoja el fruto de nuestro amor, y labre su porvenir quien es el autor de sus días y de su suerte. Adiós, Subieta, mañana espera a usted su hija en la casa Num. De la calle de San Pedro y San Pablo.
Estefania. Cuando Subieta leyó esta carta, recorrió con la velocidad de un telegrama una historia de 14 años de fecha, unida a la de aquella de su incitante curiosidad en saber quién era Eloísa, curiosidad que lo había metido, según hemos visto, en otra historia no menos trascendental que la de Estefania. Subieta hubiera querido tener delante a la autora de la carta, para decirle en sus bigotes que mentía, y que respecto a su supuesta paternidad, apelaba de la sentencia del superior, cuyo fallo consideraba injusto, temerario y difamatorio. Pero todas estas razones y protestas, y más que le hubieran ocurrido a Subieta en caso dado, se estrellaban ante este inconveniente: la acusadora había desaparecido y solo existía su supuesta hija, que como de 14 años, e hija de tal madre, en caso de que tal madre fuese. Había de ser lo más ladina que se conoce, y acaso no carecería de todo el desplante de su madre para decirle a Subieta en sus bigotes: «Usted es mi papa. Yo padre de Eloísa», se decía Subieta pensando en que la voz de la sangre no le había revelado nada, a pesar de su curiosidad de aquella noche por saber quién era Eloísa. Subieta entró en cuentas consigo mismo, y siguiendo el método del padre Ripalda, escudriñó la casa de su conciencia, buscando en los más oscuros rincones, y no dejando traste que no levantara, ni mueble que no moviera, ni basura ni objeto que no analizara. Este examen, como de conciencia, no nos ha sido transmitido en sus detalles, que de buena gana quisiéramos conocer, y a esta omisión debemos hoy no participar a nuestros lectores sino el resultado de aquella extraña mirada retrospectiva de Subieta. El resultado fue este. Eloísa no era hija de Subieta. En corroboración de la rectitud de este juicio, veamos lo que pasaba en la casa de Estefania el día siguiente a aquel en que recibió el dinero de don Santiago. Llegó Sotomayor jadeante. ¿Qué sucede?, preguntó a Estefania. Y esta, con la misma vocecita dulce que la conocemos, dijo: «Vaya usted a sacar 2 boletos de la diligencia del interior que sale mañana». «2 boletos. Nos vamos». «Se va usted». «¿A dónde nos vamos?» «Se van», agregó Estefania, «el señor Jiménez y su esposa». «No lo conozco». «Jiménez es usted. ¿Y usted mi esposa?» «Sí». «Oh dicha. Y digo. ¿Qué? ¿Y las chicas?» «Las dejo». «¿Cómo?» «A la grande con su padre». «¿Quién es su padre?» «Subieta». «Es posible». «No, no es posible, pero es creíble». «Pero él lo cree». «Lo negara, pero acabara por confesarlo, ya alguna vez le ha llamado la atención Eloísa». «¿Y la otra?» «La otra se va con doña Pepita». «Es tan urgente así la marcha». «Mucho». «¿Y la casa?» «Hay quien se quede aquí». «¿Un hombre?» «No, una mujer». «Vaya usted, por los boletos». «Ya vuelvo. ¿Hasta dónde vamos?» «A Guadalajara». «Jiménez y señora». «Sí». «Hasta luego». A eso de las 9 de la noche una mujer de siniestra catadura preguntaba en la cocina por doña Estefania, con quien a poco habló en secreto, y a las 10 de la noche Sotomayor venía cargando una maleta de viaje. A eso de las 12 de la noche, la casa de Estefania quedó sumergida en el más completo silencio, debiendo advertir, que las niñas de doña Estefania dormían a la sazón en otra de las viviendas de la casa. A las 3 de la mañana Sotomayor encendió una vela, y solo se oye ese ruido particular de la ropa, y esos pasos irregulares pero incesantes que revelan un preparativo. «Ya», dijo Estefania. «Ya», contestó Sotomayor. Y tomando las 2 maletas echó a andar hacia el corredor seguido de Estefania. La casera había de recibir en aquella madrugada su última propina, de manera que estaba lista. Abrió y salieron los viajeros diciendo solo estas palabras: «Hasta mañana». Sotomayor caminaba detrás de Estefania, no poco embarazado con las 2 maletas. Anduvieron las calles de San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, las del reloj y la de las escalerillas. Allí los detuvo el guarda al volver la esquina. «¿Qué llevan?», preguntó. «Equipaje para la casa de diligencias». «¿A la Diputación?» «No, hombre, soy el coronel Jiménez, ya podías llevar esto». «No puedo, estoy en mi puesto». «Pues toma». «Sono dinero», calló el guarda, y siguió Sotomayor andando. Estefania iba envuelta hasta los ojos, y en las silenciosas calles solo se oía el compasado rumor de los pasitos de Estefania y el de los tacones del coronel, que no parecía muy acostumbrado a cargar maletas, porque descansaba y tomaba aliento en cada esquina. Recorrieron las calles de Tacuba, Vergara y el Teatro Principal, hasta llegar a la casa de diligencias, en cuya calle aparecieron 2 coches sin mullas todavía. Sentaronse Estefania y Sotomayor en el dintel de una puerta, pero a poco rato salió un opaco reflejo de luz por la puerta de una de esas fonditas oscuras y misteriosas que hay en esa calle. Sotomayor mandó hacer chocolate y un momento después lo tomaba en compañía de Estefania, que empezaba a hacer el papel de su señora desde aquel momento.
Se abrió sin ruido la puerta de la casa de diligencias, fueron llegando uno a uno los pasajeros de los dos carruajes que se detenían a las cercanías de los vehículos, como midiendo cada quien la resistencia de sus huesos en la larga travesía que se veían obligados a hacer dentro de aquellos beneméritos cajones. Estefania y Sotomayor fueron los primeros en acomodarse. Empezaron a sonar las cadenas de la covacha y de los tiros, y a oírse el chasquido de las cerraduras de las mullas en el empedrado. Poco a poco fue llenándose la diligencia, hasta que llegó el momento decisivo, y tronando el látigo, partieron las mullas, tirando aquella mole, y produciendo un ruido que sirve a muchos vecinos, en un gran perímetro de la ciudad, para saber la hora que es. Y mediaron varias explicaciones entre Lola y don Manuel, y entre don Manuel y Zubieta, pero ninguna de ellas llegó a tener para don Manuel el poder suficiente para librarlo del tormento de sus celos. Por el contrario, él solo se había reducido a una situación todavía más embarazosa que la primera. Había tenido que probar plenamente que con respecto a Zubieta, y sobre todo, a Lola, se encontraba completamente tranquilo. Pues no faltaba más, decía don Manuel, sino que me atreviera a desconfiar de un amigo tan leal y tan caballeroso como usted, don Pepe, qué disparate. En todo caso, le conozco a usted como a mis manos, y sé bien a quién recibo en mi casa. Ahora, en cuanto a Lola, Lola es un dechado de virtudes, Lola es incapaz de faltarme ni con el pensamiento. Ah, si todas las mujeres fueran como Lola, el mundo caminaría de otro modo. Con estas o parecidas razones, terminaba siempre cualquier tropiezo en la marcha amistosa de aquellos tres personajes. Zubieta, por su parte, no cesaba de decirle a Lola, de decirse a sí mismo lo siguiente. Yo enamorar a Lola. Lola es una niña que tiene su mérito, y que vale mucho, tanto que no me parecería remoto que inspirara todavía una pasión. Pero por otra parte, Lola no es precisamente mi tipo, yo gusto de las mujeres un poco más. Pues, un poco menos. Quiere decir, eso sería un disparate, y en circunstancias en que el marido hace de mí una confianza. No, precisamente en cuanto a confianza no estamos muy de acuerdo, y tengo estos datos el día de Corpus, el último día de Corpus don Manuel ha estado visiblemente contrariado. Tan luego como la casualidad, porque fue la casualidad, me coloco junto a Lola en la mesa, adiós marido. Empezó a poner cara de tal, no comía, fingía sonreírme, estaba violento, se lo noto lucecita, en fin, el hombre estaba desconfiado. Él, por supuesto, que se llena la boca con decir, Zubieta es un amigo leal, y Zubieta es un caballero. Pero no quisiera reventar con lo que le queda dentro, y, francamente, desde que yo veo al marido celoso, me parece que corro un riesgo inminente. Entonces es cuando yo encuentro que la pobre de Lola se queda en el aire, y entonces es cuando mi caballerosidad raya en heroísmo. Por lo visto, decimos nosotros, aquellos tres personajes estaban representando cada uno un papel muy difícil de sostener, y cuyo desenlace debe interesar a todo aquel, que fije la vista en el matrimonio. Debemos, por lo tanto, detener un poco nuestra atención, y estudiar a estos tres personajes, víctimas de la desgracia. Lola tenía todo lo que puede constituir una mujer honrada, una buena esposa. Tenía moralidad, amor, educación y orgullo. D. Manuel era un buen hombre en toda la acepción de la palabra. Trabajador, sobrio, arreglado, metódico, económico, y hasta campechano. Era además caritativo, y en una palabra, honradote. No era muy buen mozo, Lola le había notado ser un poco caído de hombros, tenía las manos y los pies grandes, y era más moreno que lo que Lola hubiera soñado en materia de color para un amante ad hoc, y hasta para padre de sus hijos. En cuanto a Zubieta, era un buen sujeto, como sabemos ya, no era ni pillo, ni mucho menos uno de esos atrevidos que osan ajar flores, ni meteros en mies ajena, ni nada de eso, por el contrario, Zubieta era hombre que sabía a qué atenerse en materia de moralidad y buena conducta, conocía toda la gravedad del asunto que manejaba, aun a sabiendas de que tenía su alma en su armario, y de que no obstante los 47 y la respetable calva Kelusha, su corazón latía en regla y no se le despegaba tal cual suspiro abelardesco. O tal cual flor bien matizada. Y no obstante aquello, andaba mal el pedestal de aquellas honras, solía tambalear, con una lágrima femenil, con un rugido marital, o con una terneza insidiosa. Este estado moral estuvo naciendo de sí mismo por espacio de mucho tiempo. Por ejemplo, cesaba la tormenta, se tranquilizaba don Manuel, recobraba esperanzas Lola, perdía terreno Zubieta y soplaba por lo visto, el viento de la felicidad conyugal. Todo iba a pedir de boca. D. Manuel se ponía sedoso y dulce. Lola se ponía legítimamente tranquila. Zubieta dejaba de ir una tarde, en la que devoraba su mal humor en la Alameda. Pero de repente le picaba algo a don Manuel, y tornaba a ser hosco, y luego nimio, y por último, ridículo, se ponía a analizar cualquier circunstancia casual. Por ejemplo esta.
Una noche de partia con su mujer a quien acababa de traerle un cucurucho lleno de castañas cubiertas. Lola estaba partiendo una castaña para darle a don Manuel un pedacito en la boca, cuando de repente sonó un organito en la calle. Don Manuel soltó el pedacito de castaña, y de un salto se plantó en el balcón. ¿Qué sucedió? Gritó Lola asustada. Manuel abrió la vidriera, clavó la vista en el italiano del órgano, medio bufo y movió la cabeza como midiendo a aquel siniestro avisador. El italiano creyó que su sonata estaba siendo del agrado de aquel señor, que se serenaba en cambio de los aullidos del organito, y aquel diletante callejero, por un exceso de coquetería, movía el resorte y le aplicó el trémolo a su sonata, que era un trozo de Nabucco que han oído 1.000.000 de veces los 200.000 habitantes de la capital. Trémolo, murmuró tremulo don Manuel, devorando con su mirada la calle, pareciéndole que en cada transeúnte sorprende a su vieta. Después del primer da capo, el italiano notó que don Manuel no hacía movimiento para dar propina. Odi, vedi etasi se voy a ver impasse, dijo para sí el italiano, avanzando 2 pasos en dirección de don Manuel, sin dejar por eso de voltear la ciguiñuela. Y aquí fue donde don Manuel perdió los estribos. Esta música es para acá, es claro, su vieta no ha venido, yo debía haber salido, Lola se ha quedado sentada, cuando lo natural hubiera sido asomarse conmigo a oír la música. Pero el pecado acusa. Apuesto a que está temblando de emoción. Pille la prueba, esto es horrible. Infame. Volvióse a la sala don Manuel, clavo en Lola una mirada de tigre de Bengala, se acercó, clavo de nuevo la vista en el prendedor que Lola tenía en el pecho, para calcular por sus oscilaciones el grado de emoción en que Lola se encontraba. El prendedor oscilaba con un movimiento que a don Manuel le pareció de 100 pulsaciones por minuto. Hubiera querido tomarle el pulso a su mujer, pero no había necesidad. Don Manuel estaba pálido de furor, se puso el dedo en la boca, entró a la recámara, tomó su capa y su sombrero, y se salió a la calle. Lola no se movió. Oyó los pasos de su marido por el corredor, luego por la escalera, luego por el patio, y por fin se perdieron. El balcón se quedó abierto. A Lola le pareció que no debía cerrarlo ni abrirlo. Más, ni asomarse, ni moverse, ni reírse ni llorar. Lola se quedó estática. No había tenido tiempo de pensar en lo que le estaba pasando, cuando entró Subieta. Subieta, dijo Lola estremeciéndose. ¿Qué, criatura, por qué se asusta usted? Yo, Subieta. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Estaba usted ahí? ¿Dónde? En casa. No. Llega usted ahora. En este momento, ¿por qué? ¿Encontró usted a mi marido? No. Acaba de salir. Me necesitaba. No. Entonces. Subieta. ¿Qué sucede aquí por fin? Váyase usted. Irme. Sí. Pero criatura, explíquese usted. Mi marido está furioso. ¿Por qué? No sé. Y por eso he de irme. ¿Qué será bueno hacer? En todo caso, serenarse, porque esa emoción se prestaría. Es cierto. Por fin, me voy. No, quédese usted. Vamos, esa es ya otra cosa, al menos podremos hablar. Cuénteme usted, criatura, qué ha sucedido, y sobre todo, deme usted la mano, porque no nos hemos saludado. ¿Cómo le va a usted? Dijo Lola, dejando escapar en medio de la angustia de su situación una sonrisa. Enseguida le contó a Subieta, al pie de la letra, lo que acababa de pasar. Reinó en la sala un largo silencio. ¿Qué piensa usted, Subieta? Dijo por fin Lola. Pienso, criatura, en que este negocio es muy grave y en que cada uno de nosotros está aceptando indispensablemente un papel de muy difícil ejecución. Los celos, hija mía, es la más estúpida de las pasiones, y la más fecunda que yo conozco en materia de situaciones originales. Crea usted que por mi parte, estoy dispuesto a sacrificarme por la tranquilidad de usted, porque mi cariño es tan sincero y tan profundo, que si, a costa de mí mismo, pudiera volverle a su marido de usted la confianza que ha perdido, me sacrificaría gustoso, sin aspirar siquiera ni a que usted pudiera medir mi sacrificio. Pero como usted ha visto, estoy en una posición en que es tanto más difícil acertar, cuanto que el juez a quien tendría que someterme, empieza por perder el sentido común. Veo con profundo sentimiento, que no ha bastado ni mi lealtad, ni las protestas más sinceras, ni aun los hechos mismos. Para mí tengo solamente cuanto vale mi abnegación. Pero a medida que me empeño más en guardar un equilibrio tan difícil, cuanto penoso para mí, veo con profunda pena que todo se estrella ante una meña que tiene el funesto poder de hacer de lo negro blanco, y de lo blanco negro. Mi primera proposición, repetida lealmente cuantas veces ha sido necesario, ha sido la de retirarme resueltamente, y siempre he obtenido por parte de don Manuel, no solo las más cumplidas satisfacciones, sino la súplica de que no dé yo lugar con mi separación a que el público me atribuya una derrota vergonzosa, en la que sería tan odioso vindicarme, cuanto suponerla cierta. Por otra parte, y en esto, criatura,
No obro sino conforme a mi conciencia de hombre honrado, antes la estimaba a usted porque conoce a cuánto vale. Antes, sí, debo decirlo para ser consecuente con mi plan de lealtad. Antes no temía nada por usted, ni por mí mismo. Hoy. No siga usted, Zubieta. Una mirada terminó la frase. Entre los ojos de Zubieta y de Lola, surge una historia que no hubiera podido leer nadie, ni mucho menos oír, aun suponiendo que hubiera alguno que escuchara aquella conversación. Puede ya, sin exponernos, prolongarse por más tiempo esta situación, cuando esta y otras circunstancias parecidas a la presente, estarán sin cesar obligándonos a romper un día con todo miramiento. Todo, criatura, todo en la sabia armonía del mundo, propende a guardar las leyes generales a que están sujetas la materia y el espíritu incesantemente. Si usted amara y fuera amada en la plenitud del más perfecto idealismo, si en espíritu estuviera usted adherida por su misión a formar solo la mitad de un ser esclavo, que no existiría usted para mí, es claro que no sospecharíamos siquiera ninguna homogeneidad entre nosotros, y usted, espíritu de otra encarnación perfecta, sería intransmisible hasta en idea. Pero el peligro de nuestra situación consiste en que todo propende a su centro, y en que ese fluido magnético que circunda al mundo y que a veces se llama amor, cumple eternamente su misión de unir. Vea usted, Lola, voy a hacer una comparación. Una flor es una criatura perfecta que cumple su misión de vida obedeciendo con placer a la ley que le manda crear, abrirse, dar su aroma, fecundarse y morir. Todos los consorcios realizados en la naturaleza orgánica, deben por ley irrevocable ser perfectos. De la misma manera deben verificarse todos los consorcios morales en el orden intelectual. En cada cuerpo entra la cantidad de elementos matemáticamente indispensables para que su existencia sea perfecta. Así se forma el agua y el fuego, las flores y todo lo que es el resultado de uniones prescritas por la sabiduría infinita. Una flor no puede guardarse su aroma, lo tiene para el aire y por el aire. ¿Qué haría la flor si no tuviera el aire a quien dar su aroma? Se moriría, contestó Lola maquinalmente. Al llegar a este punto, fue solo cuando Zubieta comprendió cuán lejos había ido. Lola también lo comprendió, y hubiera querido retirar su frase, ni más ni menos que el dictamen de una comisión, pero ya estaba dicha, y Lola se contentó con bajar los ojos. Hace mucho tiempo, continuó Zubieta, estoy persuadido de esta gran verdad. Solo la unión moral preserva al matrimonio, la unión por razones puramente del orden material es imperfecta, en cuanto a que el espíritu es inseparable de la materia. He aquí la gran dificultad del perfecto consorcio y el origen de tan repetidos infortunios. X. Aquella noche iba a ser fecunda en emociones. Esperábase al marido de un momento a otro, y a juzgar por el arranque que había tenido, no estaba en situación moral muy a propósito para entrar en razón. ¿Qué hacemos?, preguntó Lola. ¿Qué hemos de hacer?, contestó Zubieta, esperar tranquilamente a don Manuel. Dios me libre, se va a armar una. Que se arme. Eso dice usted. Es natural. ¿Por qué? Porque huir sería hacerme delincuente, sería la corroboración de sus sospechas. Pero por otra parte, objetó Lola, ¿cómo le podríamos probar que el organito ha sido una coincidencia casual? Es muy sencillo, yo me encargo de eso. Temo que no vaya usted a tener la calma necesaria para rebatirle, y tendré toda la calma que sea necesaria, y sobre todo, cuando todo lo que en este particular haga yo, nunca será con más espíritu, que el de reconciliar los ánimos y procurar a toda costa la tranquilidad y la paz en esta casa. Así lo creo, Zubieta, y se lo agradezco a usted infinitamente. Pero temo que todos sus esfuerzos de usted se estrellen ante la obstinación incomprensible de mi marido. Estoy convencido de que una vez rotos en el matrimonio ciertos eslabones, estos no se pueden soldar, y veo con una tristeza profunda, que cada paso que mi marido da en la senda que se ha propuesto seguir, lo aleja más y más de mi cariño. No habían dado las 10 cuando se presentó don Manuel. Saludo a Zubieta con visible desagrado, no le hablo a Lola y entro a su recámara. Pasó un largo rato, al cabo del cual don Manuel vino a sentarse en uno de los sillones de la sala frente a Zubieta. Transcurrió otro largo rato de silencio, pero Zubieta fue quien se decidió a romperlo. ¿Qué tiene usted, don Manuel? Nada, ¿por qué? Le veo a usted preocupado. Sí, es cierto, hay cosas que por más que uno no quiera saber. Pues, ¿qué ha sabido usted? Nada, chismes, cosas que no valen la pena, pero que siempre molestan. Figúrese usted que Lucecita es una de las personas que se han empeñado en ocuparse de los asuntos privados de mi casa y toman la cuestión con un calor que no parece sino que es cosa que les incumbe directamente. Pues, ¿qué dicen, don Manuel? Decían que usted, que si viene usted todas las noches y que te fue y que vino, y que si yo, y que si pobre de mí, y luego que la pobre Lola, y qué sé yo, es esa una jerga que no he acabado de comprender. Y usted da oídos a semejantes consejas.
En todo caso, nadie mejor que usted sabe a qué atenerse con respeto a las personas que le rodean, pues supongo que las protestas de usted en este asunto son enteramente sinceras. Ah, por supuesto, no hay que dudarlo, pero por otra parte, debe usted convenir en que es muy molesto que las gentes estén pendientes de cuanto uno hace. La situación en que, como hemos visto, ya estaban colocados don Manuel, Lola y Subieta, era un verdadero callejón sin salida, en el que mientras más se tratara del asunto, más había de complicarse. El delicado y grave asunto de las infidelidades conyugales, ha dado ocasión a ingenios muy superiores, a entrar en un mundo de consideraciones filosóficas, de las que unas veces nacen teorías más o menos absurdas, o conclusiones extravagantes, pero en lo que sí no cabe duda, y lo que nosotros aceptamos, como corolario, es en que todos los males que emanan de la falta de acuerdo en el matrimonio, son siempre gravemente trascendentales, y todos esos males tienen por origen la imperfección en la unión moral del matrimonio. A medida que las sociedades se materializan, aumenta el número de víctimas conyugales. El inmoderado deseo del lujo y los placeres, las comodidades, y ese conjunto de oropeles y aspiraciones a que se entregan las sociedades movidas al soplo de una civilización deslumbradora, van cegando, de día en día las fuentes puras del idealismo, y agostando esas primeras flores del alma, cuyos aromas son esas virtudes de que se ríe el materialismo actual. Por fortuna nuestra aún subsiste en México el matrimonio de inclinación, calificado de estupenda barrabasada en sociedades que se reputan más adelantadas que la nuestra. Pero lejos de imitar a los que contratan mujer y ajustan matrimonio, no os pléis conservar siquiera respeto por el matrimonio por amor, porque solo en la unión moral perfecta encontramos que puede garantizarse la felicidad conyugal. La elección. He aquí el primer tropiezo y la más grave de las dificultades con que empiezan a luchar los contrayentes. Que novio no cree haber sido maestro en la elección. Que desposado no está orgulloso de su conquista. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos son los que no creen haber ahogado en su matrimonio una ilusión o una esperanza? Sentid un día en vuestro corazón ese divino estremecimiento de amor que se parece a esas oscilaciones espontáneas de las flores, cuando tal vez al abrirse han experimentado todo, el placer de vivir. Lid en medio de ese rayo fulgurado de vuestra alma a merced del nuevo soplo de vida que recibís, lid en unos ojos que destellan la refulgente promesa de un amor que es lampo, que es aurora, que es luz de un mundo superior, adivinad todo esto en una mujer a quien Heiseis Angel, en un ser que imagináis ser el único en la creación. Dueño de vuestra aventura, única felicidad. Temblad, y en el fluido de vuestra mirada irán no sabemos qué átomos invisibles que van a mezclarse en los efluvios de vuestra aparición, de vuestro foco de dicha encarnado en una criatura hechicera, sentid que vuestra alma vuela hacia ese universo que os atrae y que os endiosa. Entonces sentiréis como otro fluido que también se desborda y vuela hacia vos, trae no sabemos qué moléculas invisibles que vienen a apoderarse de los efluvios de vuestra alma. Entonces os sentís multiplicado por vos mismo, vivís con el crecimiento, y centuplicando vuestro poder vital, habéis sentido vuestro espíritu engrandecerse, al percibir una perfectibilidad moral cuya existencia ignorabais. Concentraos enseguida en aquel solo ser que estáis destinado a adorar, consideradlo como la fuente inagotable de vuestra dicha, y amad como se ama a los 20 años, con la fe del mártir, con el entusiasmo del poeta, con la poesía del angel, amad, anegándoos en una felicidad más grande, cuanto más inmaterial, más embriagadora, mientras más casta, os sentiréis dueño del mundo, en fin, como si todo el mundo estuviera lleno de amor. El amor que os dan, es el primer amor. El amor de una virgen tan tierna como casta, y pura como los ángeles. Vuestro espíritu y el de vuestro ángel son una sola llama, vuestro amor una sola luz. Seguid levantando los ojos en vuestra dulcísima mistificación, y no veáis que a vuestros pies está la carne, y que os habéis arrodillado sobre un nido de culebras. Seguid, y cada uno de los detalles de vuestros amores irán nublando la primera irradiación de vuestro espíritu, y en cada paso que dereis en la senda de vuestros amores, irán poniéndoos en contacto con el mundo material que os acecha y que os arrastra a su prosa, y a medida que vuestro primitivo entusiasmo os impulsa hacia arriba, tendrá necesidad de descender de vuestras alturas, hasta tener que pagar con centavos a los que van a permitiros que seáis feliz. Admitirán todos los que os rodean las locuras de vuestro entusiasmo, y la poesía de vuestros amores solo como el primer capítulo de vuestra obra, y os urgirán porque continuéis, porque todos quieren que lleguéis al fin de una historia que nada les importa. Y desde que os veis rodeado de vuestros parientes y urgido por las consideraciones sociales a hacer lo que todos hacen y lo que han hecho todos los que os han precedido, en el uso de su propia felicidad, ya no tendrán tiempo sino de ocuparos en una tramitación embarazosa. Y vaciléis aún, lleno de sublime amor, en si comprareis 2 sartenes, o si vuestra presunta esposa necesitara ollas de hierro estañado. Interrumpirá la más brillante de vuestras elucubraciones amorosas, la costurera que os consulta un dobladillo y el tapicero que pregunta cuántas camas necesitáis. Hay quien os ofrezca cuna, pero vuestra suegra se opone a la compra sin dar sus razones.
se ríen en vuestras barbas vuestros amigos solterones, y notáis un cambio incomprensible en cada fisonomía. No os ocurre consultar a nadie si os casaréis, porque ya lo habéis decidido, pero todos se guardan de aconsejar a usted que lo piense. Como es muy natural, elogiaréis a vuestra novia por vía de desahogo, y encontraréis la misma clac por todas partes. Algunos zumbones os pondrán la mano en el hombro para deciros, ¿con qué te casas? Y estudiarán vuestra fisonomía cuando pronunciéis el sí que daréis a todos los que os lo pidan, y os ocuparéis, en fin, de tantas cosas, que sin cesar vendrá a vuestra mente esta idea. Se os figurará que habéis interrumpido una conversación con vuestra novia. Estaréis procurando recordar a cada paso, qué cosa es lo que teníais que decirle, y de la que no podéis acordaros. Os parecerá que habéis hablado poco con vuestra novia, porque han sido tantas las interrupciones y tantos los testigos, y habéis luchado con tantos pequeños contratiempos, que os parecerá que os falta algo. Recordaréis vuestro primer deslumbramiento, porque esa impresión no la olvidaréis jamás, ni volveréis a sentirla y solo os consolaréis con la idea de que pasadas las ceremonias, estaréis horas enteras con vuestra mujer, solos, muy solos, sin nadie que os interrumpa, sin testigos importunos, y reservaréis para entonces muchos pensamientos sueltos, muchas cosas que os habéis dejado en el tintero. Por más que os tardéis 2 meses en preparar vuestro matrimonio, os parecerá que lo habéis hecho todo con precipitación. Por fin os casáis. La emoción os produce una especie de abrumamiento. Pasáis como sobre arenas por todos los trámites, y hay momentos en que en vez de pensar en el paso que vais a dar, os entretenéis en contar los botones del chaleco de un kidam o os distrae una labor del tapiz de la sala, o pensáis en un detalle pueril más de lo que en sí merece, pero sin poderlo remediar. Pero en medio de todo, propenderéis a llevar vuestro pensamiento a los primeros días de amor, al primer instante, ese primer instante lo habéis estereotipado en vuestra alma, y todos vuestros sueños, y todas vuestras ilusiones, propenderán a parecerse a aquellos instantes, como si quisierais soldar los 2 eslabones de una cadena rota. Os casáis por fin. Pero los 2 eslabones siguen sin unirse. Habéis tenido muchas visitas, se os han aglomerado vuestras atenciones, han continuado las interrupciones inoportunas. Vos no lo sabéis, pero ha empezado a correrse el velo de un escrúpulo en vuestro primer deslumbramiento. Tenéis 100 horas de vida material, por un instante de idealismo. El mundo no os deja poetizar, os interrumpe a cada paso. Vuestra mujer siente todo esto, pero no se atreve a explicároslo, porque le parece una cosa muy grave hablar de eso, y porque teme que interpretéis mal sus palabras. Lejéiseis a vuestra mujer los últimos cumplimientos, de que se reiría de buena gana un observador y los 2 eslabones siguen desunidos. La prosa de los acontecimientos va gastando vuestro anhelo por idealizar, y ya os acordáis con menos frecuencia del primer día de amor. El mundo acabará por bajaros de vuestro pedestal. Vos cumpliréis con el mundo, y vestiréis a vuestra mujer creándoos una situación ficticia, de un lujo que empieza a espantaros, y os decidís con energía a aceptar el papel de buen marido. Sois puntual, sois sobrio, sois metódico, no falta nada en vuestra casa. Os seguís olvidando de los eslabones rotos, y como si de intento lo hicierais, os acordáis de anudar ciertas conversaciones con vuestra mujer, precisamente cuando no estáis solo con ella. Después os encontráis las visitas, los curiosos, los convidados y los parientes. Nada de eslabones. Os da por comer bien y por estar bien servido. Os volvéis niño, y os preocupa la salsera y la fuente, y el cubierto y las servilletas. ¿Cuánto tenéis en qué pensar? Vuestra vida sigue agitada a pesar de que ya se acabó el quehacer de la boda. Pasan los meses, viene la primera enfermedad, os afectan, se afectan las visitas, teméis, y aplazáis la conversación que teníais preparada acerca de las primeras impresiones y la cadena sigue rota. Por último, pasa un año, tenéis mucha confianza ya con vuestra mujer, y os empieza a parecer inoportuno hablar de lo primero, y lo que es más, os tranquilizáis con respecto a este punto, pensando en que vuestra mujer es tan buena mujer que no debéis calentarla la cabeza con esas cosas, porque al fin podían hacer un mal papel. El día menos pensado exclamáis. En fin, ha pasado ya la luna de miel, ya sé lo que es ser casado. Vivís, vegetáis, y acabáis por acostumbraros a todo. Los eslabones no llegaron a unirse. Después, navegáis en la misma tabla que todos los maridos. Es que al sentir el amor del primer día, abristeis la puerta del mundo espiritual y la dejasteis entreabierta para bajar al mundo de las necesidades materiales. Lola y don Manuel habían hecho otro tanto. Estaban expuestos a ser muy desgraciados. La opinión pública, ese argo sempiterno, ese juez inexorable, que no sabe pronunciar más que un solo fallo, había lanzado su estigma sobre aquel matrimonio. Sí, adiós. En la banca del mundo todos los hombres somos jugadores inexpertos. Afortunadamente, no hemos llegado a leer ni la primera letra de ese libro que se llama Porvenir. Esta ignorancia es la que incuba nuestras más risueñas esperanzas.
Equivocarse. He aquí nuestro gran consuelo, he aquí la muestra palpable de una providencia que vela por nosotros, y que le permite al reo de muerte prodigar sonrisas y forjar quimeras para mañana. Si hubiéramos de saber a punto fijo lo que sucederá mañana, cuán desgraciados seríamos. La sabiduría infinita ha detenido el vuelo de la ciencia humana, dejándola vivir solo de momento en momento para que el hombre ignore siempre su mañana, en cambio de saborear el necesario placer de la esperanza. Ayer no sabíamos, como no lo sabe la hoja del árbol, que soplaría hoy un viento que nos había de arrebatar, desde el callado gabinete del novelista, hasta el paquete inglés. El mar está delante de nosotros, y nuestra mirada fluctúa entre esa inmensidad que nos fascina, y Gabriel el cerrajero que nos espera con su martillo en la mano. Entre el mar y Gabriel están nuestros lectores, nuestros queridos lectores de 2 años. A vosotros nos dirigimos para haceros una confidencia, supuesto que sois amigos nuestros. Vamos a cumplir con un deber que nos impone el corazón. Este deber es deciros adiós. Al comenzar a escribir el presente libro, nos propusimos tratar en él 2 cuestiones importantes. La una era la felicidad conyugal, la otra presentar el modelo del obrero. Para dar cima a esta empresa, os propusimos escribir 2 tomos, y acaso ni esos 2 tomos hubieran bastado a nuestra pobre pluma para desarrollar debidamente un plan semejante. Festinar los acontecimientos, aglomerar los hechos, y escribir con la precipitación del que desea concluir, hubiera sido malograr el plan, mientras que, por otra parte, dejar la obra en suspenso no era tampoco conveniente. Era preciso, pues, optar por un medio y es el siguiente. Dejaremos terminada la narración histórica de los sucesos. Daremos el último toque a la acción dramática de la obra, quiere decir, sabrá el curioso lector en qué pararon sus personajes conocidos. Pero en cuanto a la parte filosófica, no está en nuestra mano completarla, y nos conformamos con dejar iniciada la importante cuestión que fue nuestro tema, desprendiéndose naturalmente de los cuadros hasta aquí trazados estas grandes verdades. El materialismo es enemigo del matrimonio, es necesario espiritualizar el amor so pena de descender al desacuerdo. El matrimonio contraído por medio de la unión moral perfecta es inexpugnable. No somos de los descreídos para quienes la felicidad conyugal es una quimera, y para los cuales no hay unión moral perfecta. Esta unión puede existir siempre que la educación de los contrayentes los induzca a estudiar ese equilibrio delicado de las pasiones, y los efectos entre 2 individuos de contrario sexo. Si bien lo analizamos, nada puede ser más armónico que esa unión moral atendiendo a que si bien la mujer es un enigma viviente, en la variedad de sus prendas morales hay elementos indestructibles, hay debilidades que valen por toda la fuerza del hombre, y heroísmos que valen por todas las vilezas. Después de venir debatiéndose hace mucho tiempo la intrincada cuestión del matrimonio, hoy se llega como en el término de un viaje a estas soluciones terribles. La ley penal, el divorcio, el castigo sobre la desgracia, el escarmiento que a nadie aprovecha, el derecho ultrajado, la honra escarnecida, la justicia por mano propia, la deshonra por la honra, el deshonor por la venganza, y en ese dedalo del que difícilmente saldrán, ni la ley, ni la sociedad, nosotros nos habríamos remitido al origen de las cosas. Para traer de ala una consecuencia saludable y sin necesidad de apelar a nuevas utopias que son emanadas, es cierto en lo general, por un noble arranque de indignación contra el crimen. Somos de opinión que vale más prevenir que castigar, y que nada nuevo tenemos que inventar para cortar el cáncer social, sea cual fuere la forma en que se presente y el carácter que tome, supuesto que en materia de moral está dicha la última palabra. Sentimos, por lo tanto, que este nuestro trabajo, que creemos de alguna utilidad, sea interrumpido por un acontecimiento, por el cual esperamos habrán de felicitarse muchos de nuestros lectores. En suma, el autor de la linterna mágica va a hacer un viaje, y como quiera que la pluma de Facundo ni se ha cansado, y mucho menos se ha dado ya por satisfecha con solo 7 libros, al escribir el fin del tomo 70, y decir adiós a sus queridos lectores, les ofrece aún nuevos libros que seguirán y aún con variados colores, amenizando algunos ratos de solaz. Y como Facundo no renuncia al placer de seros útil y agradable, y de entretener siquiera algunos ratos vuestra atención, os asegura que donde quiera que esté, se acordará que sus impresiones y sus sentimientos pertenecen a un círculo querido de amigos que durante 2 años lo han acompañado en ese vasto campo de la idealidad y el pensamiento. Si entre vosotros, lectores amigos, hubiera habido ya quien aproveche algunas de mis tendencias moralizadoras, ese bien fraternal, de que he sido autor, es mi laurel, y oyala que mis obras escritas siempre por amor al bien, puedan enjugar alguna lágrima, engendrar una esperanza, o sembrar una noción provechosa. Tal es al menos mi tendencia, tales mis deseos más ardientes. Pronto, muy pronto volveremos a estrechar nuestras relaciones de 2 años, y será cuando os cuente lo que observe en otros países, cuando esté frente a otros hombres y estudie otras costumbres. Viajaréis conmigo, y os convenceréis de que siempre agradecido a vuestra benevolencia, Facundo no os olvida.
Entre tanto, cumplamos con el deber de daros en un epílogo, la violenta conclusión de Gabriel el Cerrajero. Epílogo. Según lo minucioso de nuestros apuntes históricos, habríamos todavía de llenar algunas páginas con solo la relación de los sucesos, pero extractaremos lo más posible para no abusar de la paciencia de nuestros lectores. Don Manuel y Lola estaban a punto de entregar el talismán de su felicidad a Zubieta, pero ya hemos dicho que Zubieta no estaba corrompido, podía decirse del que había sido alegre, pero sin pasar los límites del honor y del deber. Zubieta no había sido uno de esos calaveras de mal género que lo sacrifican todo a la vanidad de una conquista. Por el contrario, más de una vez en su juventud se le había visto sacrificar sus palmas de victoria a una consideración de deber y de honra. Bajo este punto de vista, Zubieta fue un hombre como hay pocos. Zubieta en los momentos en que le hemos conocido, estaba a punto de triunfar completamente, pero sintiendo en su interior el solemne aviso de sus sanos principios, se manifestó una vez más, grande y generoso. Zubieta se retiró de la casa de Don Manuel, pero no en vergonzosa derrota, sino dejando conocer toda la generosidad de su conducta. Hizo un viaje a Río Janeiro en donde tenía parientes e intereses. Solo una cosa no pudo conseguir Zubieta, y era que Lola no le rindiese interiormente el culto que todas las almas bien nacidas saben tributar a las acciones generosas. La casa de Don Manuel se tranquilizó. Lola puso de su parte toda esa santa abnegación de que es capaz una mujer virtuosa para conservar la paz de su matrimonio. Hay virtudes del hogar que son toda una epopeya de sacrificios y de heroicidades que pasan desapercibidas para el mundo. Esas virtudes hacen del hogar un santuario a donde no penetra el ojo del público, pero si la mirada de un ángel invisible que es un celeste intercesor, un compañero divino de esos dolores misteriosos y tristes que solo en la otra vida tienen recompensa. Pobre Lola, pobre mujer, es justo amarla cuando enseña a reír, pero es necesario adorarla cuando sabe llorar en secreto. En cuanto a Gabriel, nuestro pobre niño, llevó siempre sobre sus espaldas ese fardo pesado destinado en el mundo, para oprobio de los padres, a los hijos de la desgracia. Parecía que a Gabriel lo perseguía una maldición. Luchaba contra una suerte tenazmente adversa y sus repetidas vicisitudes, acabaron por imprimir a su carácter un sello de tristeza profunda. Las líneas de su fisonomía fueron severamente corregidas por ese maestro inexorable que se llama infortunio, pero en su alma pudo arraigarse el sentimiento de la dignidad, el aprecio de sí mismo, aprendió a sufrir y aprendió a amar. Este fue su aprendizaje para aspirar a ser feliz. Don Santiago arruinado por Solares y los agentes de negocios, por Estefania y Sotomayor, y finalmente, por la curia, que como un pulpo bañado en tinta, chupa con 100.000 patas de papel sellado la sangre de los clientes. Don Santiago, decimos, al acabar con su resistencia, entregó el despojo de su cuerpo cansado a su postrera enfermedad, a ese horrible peaje que tenemos que pagar para pasar de la vida a la muerte. Gabriel supo al fin, porque no faltó un viejo que se lo contara, quién fue su padre y lo que fue su padre. Supo quiénes eran Estefania y sus hijas, y una noche en que la policía allanaba una casa de la calle de San Pedro y San Pablo, y sacaban del garito para exponerlas a la vergüenza a muchas mujeres perdidas, Gabriel, movido por la curiosidad, fue de los espectadores. La policía acababa de poner coto a una orgia, y hacía colocarse entre filas a muchas mujeres grotescamente ataviadas de baile y a varios jóvenes decentemente vestidos. Gabriel, que como hemos dicho, ya conocía todos los pormenores de su historia, miró entre las mujeres reos a Elvira y a otra de sus hermanas. Eloísa reía con la sonrisa idiota del borracho. Gabriel se acercó a contemplarlas a la luz de las linternas de los guardas, y en medio de un dolor que no podemos describir, se cubrió la cara con ambas manos y cabizbajo y abatido se retiró con paso vacilante, diciendo para sí estas palabras: las hijas de mi papa. Sevilla. Salimos de Madrid por la estación de Córdoba y nos instalamos en un compartimiento de capacidad para 8 personas. Así están construidos aquí los vagones de los ferrocarriles, lo cual tiene la ventaja de formar en cada departamento una pequeña familia durante 23 horas. Y como de todas partes afluía gente atraída por la renombrada Semana Santa de Sevilla que terminaba este año con el comienzo de la feria, otra verbena tan popular como la primera, éramos efectivamente 8 completitos los pasajeros de mi compartimiento. 2 señoras gordas, de esas que abundan tanto en esta tierra, que no perdonan fiesta ni romería en todo el año. 2 señores maduros relacionados, no sé en qué grado, con las gordas. Una joven, casada recientemente, con su cría y su nodriza, un guardia civil, un sacerdote y Facundo. He aquí la familia improvisada del compartimiento o coche número 1112. El trajín de la estación era como el de todas las estaciones de ferrocarril. Solo que aquí, la idiosincrasia de la nacionalidad tiene constantemente puesto el pie en el pedal del fuerte, y los voceadores de periódicos y loterias se encargan del fortissimo, porque gritan a reventar. Hay otro rasgo característico, y es el infinito número de pordioseros de ambos sexos que le piden a V en todos los tonos de la mendicidad,
o no satisfechos de su jerga plañidera le cantan, le tocan la guitarra, la flauta, el pito y el organillo, o lo enseñan muñones, explotables a falta de industria, y sobre todo le interrumpen a V y le importunan cuando habla con alguno, cuando lee, cuando saca el billete, cuando da propina a criado o cochero, porque en el código de la mendicidad figura en primer término el de la indiscreción obligatoria. Después de repetidos avisos de campanas y pregón solfeado sonó por fin el pito, jadeó la máquina y el tren se puso en movimiento. Parece inútil advertir que la cantidad de bultos manuables de que iba atestado el coche de mi familia era infinito. Las gordas llevaban provisiones de boca para un mes, sin cuidarse de que la criada, Menegilda, hubiera puesto el queso entre los pañales y los bollos y la jeringa en el mismo cesto. Los señores maduros no tardaron después del primer arranque del tren, en entregarse de lleno a la política, como si estuvieran en el café, que es donde la hacen todos los días. Y del relato de los últimos sucesos pasaron al ensañamiento más despiadado contra el gobierno. Uno de ellos encontraba el remedio radical de todos los males de España en una horca perpetua, y su compañero corroboraba la especiota escandalizándose de que en lo de Jerez no hubieran ahorcado más que a 4 prójimos. El guardia civil, como guardia civil, no hablaba. La criada como criada, solo respondía, el sacerdote como extranjero tampoco hablaba y yo menos, de manera que en mi familia quedaban ya suficientemente definidos los actores y el público. En un compartimento de 8 personas tete a tete es inútil pretender que haya el servicio de aguas, tan inseparable de las exigencias humanas, de manera que si usted necesita lavarse las manos o apagar la sed, debe esperar a que pare el tren, apearse y entonces. Para el tren frecuentemente a cortos tramos, solo que el pregón grita 6 minutos, y el maquinista, que va retrasado, se come 5, y a la consideración de ustedes dejo los percances que a los viajeros causa la supresión de 5 minutos. Por fin se llega a estación en donde se conceden 20 para que almuercen 100 pasajeros. Subia, pues, de punto la previsión de las gordas al almacenar provisiones de boca. Se las reconoce como avesadas a expediciones y acertaban. Una pelaba alcachofas crudas con los dientes para entretener el hambre y el tiempo, la otra comía chuletas frías con pan duro y los políticos bebían valdepeñas. A medida que oscurecía crecía el horror que me inspiraba la noche. Iba yo a dormir si podía, con las gordas, con el guardia civil, con la nodriza, con la niña y con el sacerdote, sans façon, enteramente en familia y no es decir que por mi gusto, porque pretendí pasarla en carro de dormir, y me pidieron 208 pesetas extra, por mi extravagancia. Y no precisamente por economía sino por no singularizarme me resign a rehusar el cambio de postura. Por fin oscureció y comenzó el primer acto nocturno con esa lucha que se empeña entre una madre, una nodriza y una criatura que rabia, que se desgañita, y para cuyos extremos son impotentes el cambio de regazo, los cantos de la criada, los regaños y los mimos de la mama, los relojes de los bolsillos, el juguete de campanitas, el pito y todo lo que la previsión maternal lleva para el caso. Ya casi rotos los tímpanos de toda mi familia, la niña al fin sucumbió al sueño y ya era tiempo. Después siguió el trasegar de valijas con un afán como si buscaran colchones. Las gordas y la criada removieron todos los cachivaches y se enfadaban porque Menegilda les daba en lugar de un pañuelo una servilleta. Uno de los políticos inflaba una almohada de viento, el otro se cambió las botas por sus zapatillas que no parecían, el guardia civil se puso montera en lugar del sombrero montado incómodo para dormir. Mira, Gilda, ay, ¿dónde están las alpargatas nuevas de la niña? Viene el éter, dámelo, porque ya me viene el dolor de cabeza, dijo una de las gordas suspirando. Gilda trasegó media hora pero encontró el éter. Los vecinos de las ventanillas cerraron los cristales y la gorda destapó el éter, que a poco rato se apoderó de la atmósfera respirable del dormitorio, la anestesia era inminente, y la gorda seguía mala y seguía suspirando. Te lo dije mujer, gruñó de mal talante uno de los políticos, te va a dar el dolor. Alguien corrió debajo de la tronera del techo que daba luz de petróleo una cortinilla negra en señal de recogimiento y empegó el silencio dentro del coche. Bien pronto los posibilistas y el guardia civil roncaban a trío, a pesar de que a otra de las gordas le vino una tos que duró el resto de la noche, durante la cual cada quisque empleó el único recurso aceptable, que era el ensayar nueva postura. Así nos sorprendió la aurora, sorprendida a su vez de nuestra facha, pero al fin era el nuevo día y por lo tanto se acercaba el término del viaje. Llegamos a Sevilla a la sazón atestada de viajeros, pero a precio doble e incómodos tuvimos hotel. Era miércoles santo. Los moros de hace 8 siglos edificaban sus ciudades con la preocupación del enemigo invasor, preocupación común a todos los pueblos de entonces, y si a esto se agrega la necesidad de buscar sombra como refugio de un sol abrasador, se explicará la extraña, hoy, topografía de sus ciudades. Intrincados laberintos de callejuelas en curva que el tranvía moderno recorre sin embargo, a riesgo de espachurrar transeúntes contra las paredes laterales de los callejones.
No obstante, la moderna civilización ha hecho lo posible por imprimir su carácter a las ciudades moriscas y ha abierto el boulevard y edificado alrededor de los aznares o gazaperas de los moros, las afueras de la ciudad plantando profusas arboledas y edificando aireadas y elegantes residencias entre jardines. Comenzaban las procesiones que eran la gran atracción que había congregado allí algunos miles de viajeros de muchas leguas a la redonda movidos, puede asegurarse, no por un sentimiento correctamente piadoso, ni siquiera romero, sino por la curiosidad de presenciar un espectáculo, retrocediendo algunos siglos, pues tal es hoy el verdadero atractivo de la Semana Santa de Sevilla, tanto para fieles como para turistas. Forma el carácter de esa fiesta que luce todavía al través de la reforma de las costumbres, de la civilización de los pueblos, de la filosofía moderna y aun de la relajación de los sitios piadosos, la representación de lo que pudiera llamarse propiamente un carnaval religioso, sostenido por el espíritu de cuerpo de algunos centenares de hermanos, cofrades, cuya misión moral es sostener el statu quo del culto externo religioso, al través del espíritu del siglo y de la civilización moderna. La juventud sevillana indocta, fomenta este movimiento retrógrado, no precisamente por mantener incólumes el rito religioso y la piedad cristiana, sino por ese regocijo pueril del muchacho que considera como asunto grave y serio vestirse y figurar como cofrade o nazareno, como se llaman estos hermanos, y así como los jóvenes de todas partes y de todos tiempos se preparan para gozar de esa franquicia, autorizada por el mismo clero, para prepararse a la abstinencia de la cuaresma y compran la careta de raso y los guantes y alquilan un domino de seda para confundirse. Entre la multitud desenfrenada y loca, así el cofrade sevillano, obedeciendo por rutina al rigor de la tradición, se confecciona, no sé con qué sacrificios, una túnica de merino blanco con larga cauda que recoge en el brazo haciendo el papel de aquel monigote que se casó a pesar de ser muy feo, y cuya novia al ser interpelada sobre lo que le había visto para casarse con él, contestó. El garbo con que saca el cirial. Efectivamente, en cierta edad tiene un gran atractivo un cambio de traje, no importa que éste sea místico o profano, nazareno o domino, es lo de menos. Lo importante son los guantes blancos, los zapatos de charol, la seda, la careta para figurar en una agrupación, bien sea libidinosa o mística, bien sea carnaval o procesión de Semana Santa. El máscara religioso se provee, pues, de la túnica blanca y los guantes de cabritilla y el calzado fino, y completa el equipo con un capuchón de raso, morado fusina, que termina en un cucurucho piramidal que se ensancha alrededor de la cabeza y del cuerpo sin dejar más que 2 agujeros en el lugar que coinciden con los ojos. Lleva además un grueso cordón con borlas de oro para ceñir la túnica, y en el pecho un escudo bordado de oro con las insignias de la cofradía. Va armado de un cirio, de grosor medido por la vanidad del cofrade. Estos son los nazarenos. Y cómo estas costumbres nuevas remueven en mi memoria cuentos viejos, alaba uno a propósito. Había en cierta ciudad de México, en tiempos bien pasados, lo que llamaban procesiones de sangre, en ellas figuraba un grupo más o menos numeroso de nazarenos, pero de muy distinto género de los sevillanos. Aquellos nazarenos no eran movidos por la vanidad de la juventud, sino por la vanidad del fanatismo que es de las vanidades humanas de las más funestas. Aquellos nazarenos eran generalmente viejos que en vez de ataviarse se desnudaban de medio cuerpo y su obligación era azotarse las espaldas con haces de espinas en todo el trayecto de la procesión, hasta hacerse sangre. Entre aquellos nazarenos figura un día borrachín, malvado, pendenciero e incorregible, muy conocido en la población. En una de las paradas de la procesión, le tocó al borracho que era de los penitentes que más se desangraban, pararse junto a un espectador conocido, que no pudo menos que exclamar. ¿Qué es esto, Juan, tu penitente? No, señor amo, no es penitencia. Entonces, es para que vean que hay hombrecitos en la procesión. Los nazarenos forman pues en numerosa mascarada el carácter de la procesión. Los hay de todos colores, pero todos, negros o blancos, con el característico cucurucho puntiagudo de una vara de alto. Cada cofradía va presidida por una comisión del ayuntamiento y escoltada por una banda militar y un piquete de infantería. En el centro de la comitiva van los pasos de los cuales se formará idea el curioso lector por los grabados que acompañan a este artículo. Las andas o plataformas que sirven de pedestal a los pasos, son en lo general riquísimas, de plata, oro y terciopelo que forma alrededor del aparato una cortina que cubre a los cargadores, que en hombros y a oscuras las conducen. Estos devotos cargadores son en algunos pasos hasta en número de 30. Las vírgenes de aquí están todas de gran tenue. Ninguna lleva el modesto manto de lana de la Virgen María, sino un riquísimo manto de terciopelo negro bordado de oro y de 8 varas de largo. Hay manto de esos que ha tenido de costo 30,000 pesos. Por supuesto que no hay virgen sin pendientes, anillos y soga de brillantes. Alguna de ellas está cubierta desde el cuello hasta los pies de piedras preciosas. Un andaluz que oyó en la puerta de un hotel ciertos comentarios sobre este lujo, exclamó. Toma, ¿vos no ven que la Virgen está en su casa? Esta es la verdadera tierra de María Santísima.
La piedad flamenca tiene sus manifestaciones dilettanti. El paso de los pasos es frecuentemente saludado por coros espontáneos que salen de los espectadores, ya de un grupo de devotas, ya de hombres. Estos cantos se llaman saetas y su letra es siempre una andaluzada a lo divino, muchas de ellas de un género netamente blasfemo. Los cantos son alternados con gritos. Una voz estentorea grita viva la Virgen. Y el pueblo responde viva. Como en un vitor. Figuran en las procesiones, que duran 3 días y una noche, no solo los nazarenos ya descritos, sino ángeles pedestres y algunas otras comparsas de centuriones, lujosamente ataviados, con enormes penachos de plumas de avestruz en forma de estrella en los cascos dorados. Y como en Roma las centurias eran armadas y equipadas por el jefe, elegido siempre entre los potentados, aquí un centurión post-data vendió una casa que tenía no para equipar soldados, sino para hacerse un traje de lujo que le costó 4,000 pesos. Y que tiene el gusto de ponerse cada año, para representar un personaje de hace 18 siglos que más quiere. El jueves y viernes santo prohíbe la autoridad civil el paso de carruajes y tranvías. Se alteran las horas de las comidas, en algunas casas no se guisa. En las fondas hay 2 servicios, de carne y de vigilia, y todo el vecindario, más los forasteros que son algunos miles están en la calle. Como en la Semana Santa debe hacer calor, las gentes toman toda clase de refrescos, pero principalmente toman agua, que es lo más natural y lo más barato desde Adán, y pululan en número infinito los vendedores de agua pregonándola con toda la fuerza de sus pulmones agua. ¿Quién quiere agua? Agua fresca, al calor del cuerpo. ¿Quién me llama? Agua. Agua, agua. Y las gentes llaman a los aguadores y beben y pagan. Por supuesto que en todas las iglesias, que son infinitas, como en todas las ciudades españolas, no se omite rito ni ceremonia religiosa en toda la Semana Santa, pero las procesiones les quitan la gente y los padres cantan y ofician solos. Los forasteros que afluyen la Semana Santa a Sevilla de todas partes del mundo entretienen el tiempo visitando los edificios notables. La catedral es uno de los monumentos que más llaman la atención. En 1401 el cabildo eclesiástico, en un arranque de fervor religioso, acordó, hagamos una catedral que las generaciones venideras nos tengan por locos. No tardó más que un siglo en construirse, pues en 1506 estaba casi concluida. Pero a los 5 años se desplomó la cúpula central, el diablo de las prisas, que reedificada duró hasta 1888 en que se hundió de nuevo. Hoy no se puede ver más que una parte de la catedral porque el resto está apuntalado y con andamio. No obstante, se puede decir que es una catedral muy notable, edificada de 5 naves en la área que ocupa una mezquita. Su arquitectura es gótica pero con mezcla de los estilos ojival germano, greco-romano y arábigo. La giralda que sirve de torre a la catedral perteneció a la mezquita, y está construida por los árabes desde el año 1000 de la era cristiana. El real alcázar construido por los moros fue el palacio de sus reyes, y después la residencia de los reyes católicos. Contiene obras de todas épocas, especialmente del tiempo de Pedro el Cruel. Está rodeado de muralla almenada, y en su arquitectura predomina el afiligranado estilo árabe, refinado en algunas partes del edificio como en el salón de embajadores, los patios de las doncellas, de las muñecas y otros. Los moros tenían ocasión y espacio suficiente para darse gusto, y plantaron en el terreno adjunto al alcázar, espléndidos jardines en que predomina el naranjo, el rayón, las rosas y las palmas. Hay estanques y caprichosos juegos hidráulicos, que ya forman cascadas en paredes cubiertas de vegetación, o ya forman bóvedas acuáticas, que es el quitasol más fresco que pueda imaginarse. El rayón, podado convenientemente desde el tiempo de los moros, forma los muros laterales de las calles del jardín, donde también hay baños construidos en un subterráneo buscando el fresco del ambiente. No cabe duda en que los árabes sabían vivir y se procuraban todo lo que constituya su culto al placer. Temeroso de hacer demasiado extenso este artículo, renuncio a describir todo lo que vi que llenaría un volumen. No obstante, debo mentar el Palacio de San Telmo, propiedad y residencia actual de los duques de Montpensier, situado ventajosamente al lado del Guadalquivir, al frente del Paseo de Cristina, al fondo y después de extensos y bien cultivados jardines, el Prado de San Sebastián y el Huerto Mariana. Es una verdadera residencia regia. Y como mi intento es señalar lo que encontré de típico y característico, hablaré de la fábrica de tabacos, no por la importancia del vicio, ni por la suntuosidad del edificio, digno por cierto de mejor aplicación, sino porque la manufactura de cigarros tiene no poca importancia en las costumbres del pueblo de Sevilla. Se reúnen allí diariamente de 3.000 a 4.000 mujeres a torcer cigarros, para ganar uno de los más exiguos jornales del proletarismo, pues se necesita una destreza excepcional, para ganar en 8 horas 30 céntimos de peseta. Familias enteras se dedican a esta faena insuficiente para cubrir las principales necesidades de la vida. Pero como es casi raro que en una familia pobre no haya por lo menos una muchacha de hermosura notable, empieza a tener explicación la indeficiencia del jornal.
Efectivamente, en el pueblo pobre de Sevilla hay abundancia de beldades, al grado que la salida vespertina de las 3000 cigarreras se verifica entre numerosas filas de curiosos espectadores, y como entre las 3000 cigarreras llevan en la cabeza y en el pecho lo menos 3000 flores naturales, inclusas las cigarreras que ni por esas, resulta una procesión de enfloradas que no hay más que pedir. Con la flor entran, con la flor trabajan y salen con la flor. No es extraño ver una setentona con 2 lindas rosas Príncipe Alberto fregando un patio, ni una billetera que le ofrece a V el premio gordo con un hermoso clavel en el copete. Para eso se dan las flores en esta tierra de María Santísima. Los bailes y los cantos populares son y han sido siempre la acentuación típica de los pueblos. Yo no había oído más que las saetas. Conoce al pueblo andaluz por un lado y para conocerlo por el otro, no me conformaba con lo que sabemos por las zarzuelas españolas. Me proponía ver lo original. Para eso, me dijo mi Cicerone, es necesario ir al burrero. ¿Y qué es eso? Un café cantante donde bailan y cantan. Y para quitarme los escrúpulos, me dijo los nombres de visitantes extranjeros distinguidos, entre ellos el rey de Suecia cuando viajaba de incógnito. Así es precisamente como yo viajo siempre, de manera que vamos al burrero. Se llama así porque el primero que lo estableció, en Sevilla comerciaba en burros. Es un amplio salón donde en lugar de butacas hay mesas, sillas y cantina. El foro lo ocupan en un estrado de 3 lados unos músicos de guitarra y hasta 16 muchachas con vestido de percal claro con cola, rico mantón de Manila, tapalo de burato chino bordado, y las flores de reglamento. Los bailes y cantos son jotas, boleros, tangos y fandangos y peteneras, malagueñas y demás cantos zarzuelescos. Generalmente bailan una a una para lucir todo el donaire de movimientos, que dejan atrás los de la legítima danza habanera. Los músicos cantan, las muchachas que ríen las coplas y llevan el compás con palmadas o tocan las castañuelas. Los hombres entre copla y copla gritan, con el mismo acento con que desatascan un carro en un lodazal, y asusan a las muchachas con las frases ole. Viva la gracia, vivan las mujeres, ole, anda Juanita viva la sal, etc. El local está coronado por una fila de iguala palcos a donde acuden de visita las bailadoras para dejarse obsequiar con vino o refrescos y campropinas para flores. Empezaba la feria y con ella la multitud de regocijos y espectáculos consiguientes. El lugar de la feria empieza en una calle ancha tirada a cordel, que desemboca en el paseo de grandes calzadas pobladas de árboles y de gran extensión. Los faroles del gas colocados en columnas de hierro, cada 10 varas y uno enfrente a otro, son enlazados por cañerías de hierro en forma de arco cubierto con luces resguardadas por bombillas blancas. Este techo en forma de bóveda de miles de luces, dan a la calle y al paseo el aspecto más pintoresco que pueda imaginarse. Pero al comenzar las arboledas de las calzadas, y en toda su extensión, hay a cada lado una serie de tiendas consecutivas, que cada familia ha preparado para su regalo, mandando conducir el piano, las cortinas, las alfombras, los sillones y las macetas de la casa. Allí cada familia recibe y obsequia a sus visitas y se improvisa baile de lanceros donde hay piano y de bailes y cantos populares donde solo hay guitarras y castañuelas. Estas tiendas, como fosos de teatro, dan a las calzadas del público pedestre, laterales a la ancha calzada de los carruajes. Sobran pues elementos para pasar alegremente los 3 días de la feria y al mexicano no puede menos de hacerle todo aquello la impresión de una zarzuela colosal al aire libre, donde figuran confundidos actores y público. Pululan las Carmen, las Menegilda, y todos los coros de las zarzuelas españolas que conocemos, todas con flores, desde las damas aristocráticas que ocupan un landeo y llevan en la feria la clásica mantilla blanca, hasta la linda cigarrera que gana 15 céntimos. El pueblo español vive de fiesta y está dispuesto siempre a divertirse. La población vive en la calle, en los cafés y en los espectáculos públicos, constantemente concurridos y, no en pocos, la casa llena, como dicen los actores. Las señoras de la aristocracia van al café, pero en cambio la serie de diversiones y desveladas cotidianas llega a alterar no pocas veces la salud de las jóvenes. Los cafés son tertulias que suplen a las que cada uno haría en su casa. Allí se recibe, se charla, se pagan visitas, se cita, y las señoras aceptan de lleno este género de vida. Entran al café sin necesidad de acompañante, rodean una mesa y se hacen servir, reposan el servicio largas horas hasta después de medianoche y tutti contenti. Madrid, mayo 20 de 1892. Facundo. José Tomás de Cuellar. José Tomás de Cuellar, conocido por el seudónimo Facundo, Ciudad de México, 18 de septiembre de 1830 a 11 de febrero de 1894, fue un escritor, periodista, político y diplomático mexicano. En 1848 realizó sus primeros escritos, los cuales fueron dedicados a la memoria de los hombres que habían muerto durante la intervención estadounidense. En 1850 publicó artículos y poesías en el Semanario de Señoritas y en la Ilustración Mexicana.
Durante la intervención francesa, incursionó en el teatro con la comedia en 2 actos. La obra era una crítica satírica contra los imitadores de las costumbres francesas. Fue premiado por la Asociación Gregoriana con una pluma de oro y fue homenajeado el 29 de mayo de 1866. En 1869 se trasladó a San Luis Potosí, en donde publicó el semanario La Ilustración Potosina. Durante esa época escribió su primera novela histórica, El pecado del siglo, y pintó una de las decoraciones del Teatro de la Paz. Regreso a la Ciudad de México. Bajo el seudónimo de Facundo, colaboró para varios periódicos y revistas, especialmente para La Linterna Mágica.